Vamos a compartir una palabra muy importante en esta noche, un estudio de la palabra, un estudio bíblico, y quiero que se pongan las pilas porque yo de repente voy a pasar por ahí con ustedes haciéndoles algunas preguntas. Quiero que estén pendientes y que me puedan ayudar y que podamos juntos reflexionar y estudiar esta noche la palabra del Señor. Yo voy a empezar a compartir los martes una serie que se va a llamar El Reino de Dios. Vamos a estar hablando por unos días acerca del Reino de Dios, por algunos martes. Yo lo invito a que se congregue los martes y podamos aprender un poquito acerca de la palabra del Señor. El tema de hoy va a ser tu papel en el Reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, vamos a empezar por ahí porque después vamos a leer varios versículos. Cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, yo sé que el tema, la palabra reino de Dios, de repente es conocida por todos. Usamos de diferentes formas la palabra reino de Dios. Yo recuerdo que hace un día un hermano me habló de Estados Unidos y me dijo: hermano, a ver si podemos unirnos un día, o podemos unir nuestras misiones para que podamos trabajar. Yo tengo un proyecto, tengo sueños, y me contó muchas cosas. Y yo recuerdo que le dije: si lo que vamos a hacer va en beneficio del reino de Dios, lo vamos a hacer. Y esa palabra reino de Dios es una palabra que utilizamos frecuentemente, pero tengo temor que en muchas ocasiones la palabra reino de Dios no es muy entendida, no es muy entendido cuando estamos hablando del reino de Dios, y en otras ocasiones la palabra reino de Dios es mal entendida, y esto es tremendo. ¿Por qué será que cuando hablamos de la palabra reino de Dios la gente no la entiende mucho? ¿O por qué la malentiende? Estaba pensando en algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de reino de Dios, les voy a suplicar su atención. Cuando hablamos de reino de Dios, estamos hablando de un elemento no muy tangible, no muy medible, no muy visible, sino que normalmente cuando hablamos de la palabra reino de Dios estamos hablando de una cosa secreta, de algo abstracto, de algo que no se puede medir. Y más adelante vamos a comprender un poquito el concepto de reino, la palabra reino, porque hay una palabra que se llama basilea, y la palabra basilea para reino implica una comarca, digamos un perímetro determinado, pero en la Biblia la idea no es basilea, sino que la idea es una idea más profunda. En la Biblia no habla de fronteras. Cuando se habla de reino no se habla de fronteras, ni siquiera de tiempo, de periodos de tiempo, sino que se habla de algo más profundo y más extenso, que lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Pero el hablar de la palabra reino, estamos hablando de una cosa que es profunda, pero que no es, como dije, tangible, que no es visible, que no, muchas veces no es visible, o sí es visible y es invisible, es visible y es invisible. Así que es bien complicado. Por ejemplo, también es difícil hablar del reino, de la palabra reino de Dios, porque cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios tiene un pasado, el reino de Dios tiene un presente y el reino de Dios tiene un futuro. Los teólogos también llaman el ya del reino y el todavía no del reino. Es decir, que hay algo del reino que ya pasó, pero hay algo que no ha pasado, o hay algo que está pasando también, pero hay algo que no ha pasado todavía. El reino de Dios abarca la historia total. Se habla de la historia. Cuando hablamos del reino de Dios estamos hablando de la totalidad de la historia de la humanidad.
desde el principio hasta el final, algo que nosotros no estuvimos en el principio y algo que no estaremos en la eternidad, pero que estamos en el presente. Entonces es como un poco complicado. Y también quiero decir que es mal usada muchas veces porque hay personas que hacen énfasis un poco más sobre lo que es quizá el pasado, digamos el reino desde el punto de vista histórico, y otras hacen un poco más de énfasis en el reino desde el punto de vista presente, del practicismo, de la praxis, de lo que es como ahora, lo que está sucediendo. Y hay otros que se enfocan un poco más en el futuro, en el todavía no del reino, en lo que va a venir en algún tiempo acerca del reino. Entonces, esas situaciones hacen que la palabra reino de Dios no sea muy comprendida, no sea muy entendida. Y a mí me parece incluso que a veces nosotros la usamos en la iglesia y la comentamos, pero hay gente dentro de la iglesia que de repente ni siquiera entiende la profundidad de la palabra reino de Dios. Y si quieren, empecemos esta noche haciendo una pequeña encuesta sobre lo que es el reino de Dios. Y vamos a darnos cuenta que tenemos algo de problemas. Por ejemplo, yo voy a preguntar puntualmente. Vamos a ver. Ayúdeme, Meli. ¿Cómo describes tú el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios para vos? Para mí el reino de Dios es como el lugar donde vamos a habitar y vamos a ser felices, plenos con Él, y no sé, como el paraíso. Muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Qué está haciendo Meli? Está haciendo una descripción del reino de Dios en el futuro, en la eternidad. No está malo, pero esa es una pequeña parte de lo que es el reino de Dios. Posiblemente yo voy a otra persona y le pregunto, ¿y para usted qué es el reino de Dios? Hermana, ¿para usted qué es el reino de Dios? Pues para mí una vida sumisa bajo la autoridad de Dios. Ella se va por otra línea. La línea que ella está usando es justamente la teológica, el sentido teológico de lo que es la palabra reino de Dios. Está hablando de sumisión, ella está pensando que hay autoridad. Ya voy a hablar un poquito de eso, pero es interesante como se dan cuenta, en dos personas escuchamos dos opiniones bastante diferentes, diametralmente opuestas, diferentes, distintas en cuanto a tiempo. Ahora preguntaría, busquen en su Biblia un versículo, Mateo capítulo 6 y versículo 10. El Señor Jesús está enseñando a los discípulos a orar, y Él está diciéndoles a ellos que cuando oren deben decir, ¿cómo deben decir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y viene la otra palabra, ¿qué? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. ¿Cómo entienden? Porque en la oración Jesús está diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo entiende usted, venga tu reino? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos, venga tu reino, hermana Aide? Para mí que tiene que reinar aquí. Él tiene que reinar aquí y en cada uno del que se lo permita. Si usted se deja... ¿Qué quiere decir? Bueno, está bien, usted me está dando el concepto de lo que es reino, pero ¿qué quiere decir cuando estamos hablando, venga tu reino? Estoy preguntando de ese versículo puntualmente. ¿Qué entiende usted de ese versículo? Pues como lo está pidiendo, es que no ha llegado. Venga tu reino. En la oración nosotros lo estamos pidiendo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Qué estamos pidiendo? Vamos a ver, hermano Luisito, ¿qué estamos pidiendo? Pienso yo que Jesucristo en ese momento, viendo todos los acontecimientos del pasado, tanto como los del presente,
se da cuenta de que no hacemos su voluntad. No estamos haciendo su voluntad. La mayoría de personas viven una vida como ellos la quieren vivir. Por lo tanto dice, venga tu reino. Significa que aún no está su reino acá, pero Él está pidiendo de que venga, que va a llegar ese día en el que todo mundo va a hacer su voluntad. Vamos, lo que estabas diciendo en voz alta. Que tome su lugar. Cuando te dicen, venga tu reino, toma tu lugar. Entonces está diciendo, cuando oramos, ¿cuántos oran el Padre Nuestro alguna vez? Porque antes en la Iglesia Católica lo rezábamos, se rezaba, pero ¿cuántos lo oran alguna vez? El Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó, hay que hacerla. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y tiene una profundidad cada una de las palabras, pero llegamos al punto de decir, venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice el hermano, no ha venido. Dice el hermano Luisito, no ha venido, tiene que venir. Pero ahora miren, ahora vamos a otra escritura, vayan a otra escritura conmigo. Dice Mateo capítulo 6 y versículo 33, un versículo que todos conocemos. ¿Qué dice? Leámoslo. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está pidiendo que busquemos? ¿Qué es eso? La autoridad de Dios, la dependencia de Dios en nuestras vidas. Mas buscad el reino, o sea que no ha llegado. Seguimos con la idea de que no ha llegado, que no está el reino. Que no lo tenemos. Sí. Buscad primeramente el reino. ¿Cuántos tienen el reino? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cristo en el corazón. Él es el Rey. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien Carlitos. Entonces, pero estamos diciendo, dice el Señor, más buscar, como que es una prioridad para todas las personas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas no las busquemos, esas van a ser añadidas. Nosotros buscamos las añadiduras y no buscamos el reino de Dios. Hay una exhortación a buscarlo. Ahora miren, vamos a hacer una comparación de dos versículos que hablan de lo contrario. Vayan a Lucas 17:21. Lucas 17:21, y vamos a encontrar aquí, y me van a decir cuál es la diferencia entonces, en base a lo que hemos visto y en base a lo que vamos a ver en este momento. Lucas 17:21. ¿Qué dice? Ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Aquí no está diciendo que no ha venido, aquí está diciendo que el reino de Dios está entre nosotros. Ahora vayan a Juan 18:36. 18:36. ¿Qué dice Juan 18:36? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Jesús está hablando, dice, el reino está aquí. No tienen que preguntar porque el reino está aquí. No tienen que preguntarlo aquí o dónde está el reino, porque el reino está entre vosotros. Y luego dice, pero mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no está en este mundo. Yo no me aferro a las cosas de este mundo, sino que no hay problema, que me maten. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos posturas? Está hablando por una parte que el reino está aquí, pero por otra parte está diciendo que el reino no es que el reino de él no es de aquí.
Entonces, ¿qué está diciendo en esas dos diferentes? Muy bien. ¿El reino de Dios está aquí entre nosotros? ¿A quién se refería Jesús cuando dice el reino no es de este mundo? ¿A quién se refería? Mi reino no es de este mundo. ¿A qué se refería? Mi reino no es de este mundo. Yo no vivo, no me interesa este mundo, está diciendo. No me interesa, yo puedo dominarles. Yo puedo dominar a todos los que me están atacando en este momento con una sola palabra, pero no lo hago porque no me interesa. Pero en otra parte digo, el reino está aquí. Ven, se dan cuenta que está hablando Jesús de dos cosas aparentemente diferentes. ¿Qué dice Mateo 19:23? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Meli, por ahí va la cosa. Entonces se están dando cuenta que en todos estos versículos, y que solo les he compartido 3-4 versículos, está hablando prácticamente de un reino que existe aquí, de un reino que ya está aquí, de un reino que no es de aquí, de un reino que es de otro lado, de un reino espiritual, de un reino profundo. Y eso es justamente lo que yo quiero que veamos. Cuando uno estudia, yo he estado estudiando un poco, bastantito acerca de lo que es el reino de Dios, y me preguntaba, ¿por qué mucha gente no entiende? ¿O por qué no nos hemos detenido a tratar de entender un poco a profundidad el tema del reino de Dios? Posiblemente pueden haber unas respuestas lógicas, porque muchas veces los que enseñamos no tenemos la capacidad de enseñar. Esa es una razón muy importante, porque dice que cuando hay enseñanza tiene que haber aprendizaje, y cuando no hay aprendizaje es porque no hay enseñanza. Entonces muchas veces lo que pasa con nosotros, incluido yo en primer lugar, es que no enseñamos. O si enseñamos, no enseñamos bien. No tenemos la capacidad para enseñar, y por eso no hay aprendizaje y no hay dominio de algunos de estos temas. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que a veces no hay un sincero interés y profundo interés de tratar de comprender o de detenernos a estudiar la Biblia, a hacer estudios de la palabra, porque cuando se habla de estudios, muchas veces las personas lo relacionan con una cuestión aburrida. Mire, hoy no nos van a emocionar, hoy va a haber estudio, hoy no nos van a hablar de cosas emocionales, de cosas, hoy nos van a dar un estudio, es aburrido. Y entonces la gente no tiene mucho interés. Sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, este tema de la Biblia, mire los datos que le voy a dar. ¿Sabía usted que el tema principal del ministerio de Jesús, de toda la enseñanza de Jesús, el tema prioritario no fue sanidad de enfermos, no fue dones, no fue ninguna otra cosa? ¿Sabe cuál fue el tema? El reino de Dios. El reino de Dios. Esto, para él, eso fue muy importante. Dice la Biblia que él comenzó su ministerio enseñando el reino de Dios. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué tremendo. Empezó su ministerio hablando del reino de Dios, enseñando acerca del reino de Dios, y terminó su ministerio enseñando el reino de Dios. Fíjese, comenzó enseñando y terminó enseñando. En el libro de los Hechos dice
dice que después de haber resucitado, incluso ya había muerto y había resucitado al final de su vida, Hechos capítulo 1 y versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjese, inicia su ministerio predicando y enseñando acerca del reino, y pasa todo su ministerio enseñando acerca del reino, y termina su vida ministerial hablando del reino. Según los estudios que se han hecho de todas las palabras de reino de Dios o reino de los cielos, o todas las palabras que tienen la misma relación de reino de Dios, Jesús mencionó 118 veces la palabra reino de Dios en los 4 evangelios, para que ustedes vean cómo usted va a encontrar una y otra vez, repetidas veces, reiteradas veces, la palabra reino de Dios. Él dijo en Lucas 4:43, imagínense lo que dijo, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Como que para Jesús es tan importante, es tan determinante hablar del reino, enseñar del reino, compartir del reino. Y en cada situación vamos a ver las parábolas del reino. Por ejemplo, las parábolas del reino, como Jesús utilizó muchas. El reino de los cielos es semejante a una medida de harina, el reino de los cielos, y hay una serie de ejemplos acerca del reino de Dios. Jesús está compartiendo muchísimo acerca del reino de Dios. Para él era importantísimo el reino de Dios. Y si para él era importante el reino de Dios, ¿por qué no es importante para nosotros el reino de Dios? Porque posiblemente, como dije, no hemos comprendido la profundidad o la importancia o la injerencia que tiene el reino de Dios en la vida de la gente. Cuando uno entiende la importancia del reino de Dios sobre su vida, sobre la vida de la iglesia y sobre todos, la cosa va a cambiar, y el amor y el interés de conocer y de entender perfectamente qué quiere decir el reino de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Pero Jesús Jesús sabía y Jesús sabe que es importante que conozcamos acerca del reino, porque cuando nosotros entendamos el reino de Dios, comprendamos perfectamente el reino de Dios, que ya tenemos, la mayoría tenemos comprensión bastante clara de lo que es el reino de Dios, pero algunos de repente nos falta un poco. Pero cuando la tengamos clara, entonces del entendimiento del reino de Dios y de la aplicación del reino de Dios en mi vida y en la vida de la iglesia, va a haber de verdad una transformación y un cambio radical en la vida de la gente. Cuando yo entienda, cuando yo comprenda, cuando yo logre agarrar perfectamente el significado de la palabra reino de Dios, y luego la logre aplicar a mi vida, logre permitir que el reino de Dios penetre en mi vida de manera total, yo voy a ser una persona diferente. Jesús sabía que el entendimiento del reino haría una nación Pedro lo llamó de reyes y sacerdotes. Dice, nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido, un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo distinto, un pueblo. Ese es el sueño de Dios. Ese es el ideal de Dios. Ese es el mandato, ese es el anhelo de Dios. Por eso es que de entender, de comprender, de aplicar, de permitir que el entendimiento del reino entre a mi vida, va a surgir el cambio radical que se está necesitando en el mundo, que usted necesita, que yo necesito, que la iglesia necesita, que todos necesitamos y que Dios quiere. Miren, les voy a mencionar dos ejemplos. Primero,
El Salvador dice que tiene 44% de la población es cristiana evangélica en El Salvador. Oigan eso, oigan ese dato. Esa es la encuesta. O sea que de 100 personas, 44 son evangélicas, cristianas evangélicas, que, ¿sabe qué? Cristianas evangélicas que llevan su Biblia debajo del brazo, que caminan a la iglesia, que van al culto, que se tapan la cabeza, que cantan aquí, que dirigen aquí, que predican aquí, que ministran. Pero la realidad social de nuestro país no se ve reflejada. ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está la influencia de ese 44% en el país donde se están muriendo a cada día 25, 30 personas diarias que están matando, que están asesinando? ¿Por qué están asesinando? Bueno, a los muchachos de Mara se están muriendo. Algunos dicen que ellos se están matando entre sí, otros dicen que es la autoridad la que los está matando. Pero sea como sea, ¿cuál es el nivel que ha bajado la prostitución? ¿Cuál es el nivel que ha bajado el homosexualismo? Si ese volado yo miro que va creciendo. A cada vez yo miro más gente rara. A cada vez miro más personas que caminan no sé cómo y una cosa tremenda. Está en el mundo, yo no sé, a veces en las noticias salen chambres, esas son cosas así, pero estaba oyendo una noticia de un futbolista famosísimo que se va a casar con un boxeador. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano! Y dentro de nuestro país y dentro de nuestros países que son evangélicos, 50% casi de la población, ¿dónde está el efecto? Un ejemplo, otro ejemplo. ¿Cómo es posible que un cristiano evangélico que viene con su Biblia a la iglesia, que viene a la casa de Dios con su biblita y con su camisita manga larga y bien peinadito y todo bien bañadito, no él, ¿verdad? Y sea ladrón no que haya robado una vez, no que roba de oficio, que roba que es hábito, que es costumbre, y uno mira a esa persona y uno jamás se imaginaba que esa persona pudiera ser ladrona, y uno de repente la encuentra con las manos en la masa y sabe que está robando. ¿Cómo es posible que pueda existir eso dentro del reino de Dios? Jesús sabe que la importancia de que nosotros entendamos lo que significa reino de Dios y cómo mi papel en el reino de Dios es tan importante, es tan determinante para el gobierno de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algunas implicaciones, como el hermano Carlos las estuvo repitiendo hace unos momentos. Pensemos en la palabra reino de Dios. Primero, la palabra reino tiene algunas implicaciones. Implica que hay un rey. Si hay un reino, hay un rey. ¿Están de acuerdo? Ahora, si hay un rey, quiere decir que también hay súbditos dentro de ese reino. Quiere decir que también, si hay un rey, posiblemente pueden haber otros reinos, y en ese sentido la Biblia es clara, creo yo, es clara y presenta no solamente el reino de Dios, sino el antirreino, podríamos decir,
que hay otro reino contrario al reino de Dios que está combatiendo y que está luchando. Podríamos decir, si hay un reino, hay un gobernante, hay una autoridad, hay un rey, pero también hay súbditos, también hay soldados, también hay guerra, también hay pelea permanentemente. Entonces el reino de Dios implica una batalla, implica paz, implica también una serie de cosas que vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, hablando de ese reino contrario, imagínense, hermano, ¿cuántos están contentos de pertenecer al reino de Dios? Pero saben que hay un reino contrario. La Biblia habla de un reino contrario. La Biblia habla de que existe Satanás, que existe el diablo, y que, por ejemplo, este escritor Norberto Saraco dice que la Biblia muestra a un mundo espiritual del mal como algo perfectamente estructurado y que responde a una organización interna de tipo militar. Y usa pasajes de la Biblia como, por ejemplo, Efesios y también Mateo o Marcos, cuando se acuerdan ustedes que le preguntaron a aquel endemoniado: ¿y cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos. Y está hablando de una organización, de un grupo mayoritario muy fuerte, que tienen poder, que tienen autoridad y que están luchando, y que cada día están luchando contra alguien. Y yo estoy plenamente seguro, a la luz de la palabra, que están luchando. Si existe, la Biblia habla del príncipe de la potestad del aire, sobre el cual están los hijos de desobediencia, en el que nosotros estuvimos en otro tiempo. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? Estuvimos en otro tiempo, pero ahora ya no estamos ahí. Pero hay unos que se quedaron allá a este lado, a mi derecha, y hay otros que se pasaron al lado correcto, ya, pero están peleando, y están peleando contra el otro reino, y hay una lucha. Y este hombre dice, y es de tipo militar, y pelean de manera organizada, y tienen poder, Miren, el diablo tiene poder. El diablo y su reino, antirreino, tiene poder, mucho poder. Miren lo que dice la palabra, y voy a mencionar 3-4 cosas solo por decir algo de todo lo que la Biblia menciona que el diablo puede hacer. Por ejemplo, Lucas 13:16, dice la Biblia: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Se acuerdan de aquella mujer encorvada? Y dice, Jesús dice que es una mujer que Satanás había atado 18 años. Como está diciendo, el reino, el antirreino, tiene el poder de colocar enfermedades en la vida de la gente. Tiene poder de proporcionar, de poner enfermedades en la vida de la gente. Pero vean que dice, por ejemplo, también en Hechos capítulo 10 y versículo número 38, Esteban está dando su discurso y está hablando de Jesús. Y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, el diablo tiene poder de oprimir. El diablo y su antirreino tiene el poder de oprimir y de causar en la gente tristeza. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido oprimidos, alguna vez en su vida se han sentido oprimidos por alguna cosa maligna, oprimidos por el diablo, y se da, por ejemplo, cuando uno
no siente que las cosas están saliendo bien y se siente atacado. Uno siente el ataque del diablo en su mente, en su corazón, en su estado de ánimo. Hay una opresión horrible del enemigo que está operando en la vida de la gente. Muchas veces pues esa opresión llega porque nosotros hemos abierto la puerta, porque nosotros le hemos dado algún espacio al diablo para que entre con su antirreino y nos haga daño, para que pueda destruir. Los que estamos aquí somos testigos de muchas obras de destrucción que el diablo ha hecho. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos hogares destruidos hay aquí representados esta noche? Y otros que están tambaleando, y otros que están haciendo la pantalla nada más. Hogares destruidos, montones. ¿Cuántos jóvenes destruidos que están acá? El diablo sabe que cuando destruye un hogar, destruye una familia, destruye una iglesia, y destruye una ciudad, y destruye al mundo. Ataca mucho a los hogares, ataca a las parejas, ataca. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han tenido que separarse? Qué duro eso. Un día de estos, a una hermana vino a mi oficina y me dice: hermano, no aguanto más, tengo que separarme de mi compañero. Y me contó su plan, y yo como pastor le aconsejé y le dije: no tiene que separarse. Lo que pasa es que muchas veces la gente se da por vencida muy rápido, se dan por vencidos. Y hermano, llevo un año luchando. Sí, pero es poco todavía. Siga luchando. Yo les he puesto como ejemplo que mi madre, cuando mi papá la golpeaba y mi papá tomaba y andaba con otras mujeres, no con otra, sino con otras, y le decíamos nosotros: mamá, deje a mi papá, váyase, déjelo, vámonos, dejémoslo a él, que viva la vida como él quiera. Y ella decía: no, yo sé que Dios va a hacer la obra un día. Interesantemente, mi papá terminó su vida a la par de mi mamá. Había una mujer más joven con quien tuvo la segunda familia, y mujer joven, enterona. Y mi mamá viejita, acabada. Y ella enterona. Y dijo, y mi papá la dejó a ella literalmente, y la detestó. La detestó. Dios hizo algo en el corazón de él que la detestó. Nunca más la ha querido ver en 15 años. Nunca más. No la ha querido ni ver. Le dejó una casa, 2 casas le dejó, pero no la quiere ni ver. Pero mi madre, ella murió a la par de él, y decía mi papá: esta mujer cuidó su hogar, cuidó su matrimonio, cuidó su familia, es una santa mujer, es una gran mujer. Y mi mamá decía: si yo me voy, ustedes van a perder los beneficios de todo el trabajo que hemos hecho con tu papá o con su papá. Y ahora, por fe, estamos esperando la herencia, porque mi mamá supo pararse firme, esperar el tiempo, y algún día va a llegar la herencia que no hubiéramos tenido, y que la familia se mantuvo unida hasta el final de los días de ella, y estamos unidos con papá hasta el final de sus días. Está enfermo, bastante enfermo, seguramente pocos años le van a quedar, no sé si años realmente, pero está ahí en casa, se quedó donde mamá lo dejó. Mi madre tenía unas flores, y él le riega las flores en la mañana y en la tarde. Las flores están preciosas, desde que mamá murió están mejores,
estaban cuando yo fui, ahorita no sé, porque él ha estado enfermo también, pero estaban mejor que como cuando ella las tenía, unas macetas con unos geranios, con unas, eran sus macetitas de mi mamá, pero él les echaba agua en la mañana, les echaba en la tarde, las flores, estas son las de tu mamá y estas son las mías, me dijo un día, yo las cuido con mucho amor porque son de ella. Pero el diablo luchó, el antirreino luchó para destruir a la familia. Y así hay muchas familias, los hijos están creciendo sin su papá y sin su mamá, porque se dieron por vencido muy rápido, porque el hombre o la mujer no mostró el reino de Dios en su vida y permitió que las cosas se destruyeran de manera fácil. El diablo también con su antirreino tiene poder para matar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dijo Jesús a los fariseos. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? Desde el principio. Dice Pablo también que tiene poder para cegar el entendimiento. Vean lo que dice 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, oigan, ahora oigan esto, el Dios de este siglo, ¿quién es ese? El diablo, el Dios de este siglo, el Dios al que sigue la mayoría de la gente, al que quiere la gente, al que obedece la gente, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Entonces, esta palabra, sí, hay un rey, hay un reino, pero hay un antirreino. Si hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar de un reino, tenemos que hablar de gente que está en ese imperio, que no es un Basilea, que no es un 21,000 kilómetros cuadrados ni nada por el estilo, sino que es un reino diseminado en la historia, diseminado en el mundo, diseminado en el corazón de las personas, y eso es una cosa fantástica. Pero también implica que si el reino de Dios, el reino de Dios implica que debe haber autoridad, hay autoridad, digan conmigo, el reino significa autoridad, significa hegemonía, ve, es hegemonía, él tiene hegemonía e influencia, tiene influencia, quiere decir, si yo, ¿cuántos pertenecen al reino de Dios aquí? ¿Por qué me dicen eso? ¿Estamos seguros que estamos sujetos a Él? ¿Estamos seguros que tiene Él hegemonía sobre nuestras vidas? ¿O también nosotros robamos? ¿O también nosotros adulteramos? ¿O también hoy me voy a ir a bailar y mañana voy al culto y me reconcilié yo? ¿O ¿cómo somos nosotros cuando nos toca que discutir con alguien? ¿Somos capaces de pelear? ¿Cuántos son capaces de pelear aquí? ¿Alguien en la calle le sale y les quiere pegar? ¿Son capaces de pelear? Un hermano en la iglesia le dice, quítese de ahí, hermana, por favor, quítese de ahí, esa sí es mía. ¿Dónde está el reino entonces? Hermana, ¿por qué se sienta solo aquí? ¿Caso está así de ustedes? ¿Por qué no se pueden sentar allá también? O allá también. Y si alguien se sienta, yo sé que solito le da un codazo a alguien que se siente ahí. Solito no. Pero estoy diciendo cosas tan pequeñas como que a veces nosotros peleamos, o sea, actuamos en nuestra autoridad, en nuestra hegemonía. No hay problema. Yo ando con otra mujer, me salió una cana, me eché una cana al aire, se llama, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo no entiendo qué quiere decir cana al aire, pero yo la repito. Mire, no, es una chera ahí, una chera, es un chero ahí. Pero hermano, ¿y el reino de Dios?
¿Y el reino de Dios dónde está? ¿Y el reino de Dios dónde está? Y fíjese que, no, mire, y me salió una vez y luego pues también como vi que la carne es débil y otra vez la tercera y mire, ¿y dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está la hegemonía? ¿Dónde está la sumisión? ¿Dónde está la autoridad del rey? ¿Será que, miren qué importante, cuando Jesús habla, el reino de Dios está entre ustedes? El reino de Dios se ha acercado. No van a preguntar porque está entre ustedes. Pero miren hermanos, oigan esto que voy a decir. No sé si sea cierto, pero yo miro a Dios muchas veces llorando, frustrado. Lo voy a decir así, por eso digo, no sé si sea cierto, pero Dios tiene sentimientos. Y si Dios tiene sentimientos, significa que los ideales de Dios están siendo rotos día tras día por nosotros los cristianos. Su reino, el ideal de Dios era tener un pueblo. Decir, yo quiero un pueblo mío, yo quiero un pueblo para mí, celoso, un pueblo que me ame, que me sirva, que no sirva al otro reino y que sirva en este reino. Yo quiero un pueblo, mi pueblo mío, pueblo para mí. Yo quiero uno para mí. Un pueblo, yo quiero entre el mundo, quiero un pueblo, voy a escoger un pueblo y voy a hacer mi reino. Y vamos a ver cómo la historia del reino, cómo implica desde Génesis hasta Apocalipsis. Él ha venido escogiendo un reino y dice, yo quiero un pueblo que me represente, yo quiero un pueblo que viva para mí, yo quiero un pueblo celoso de mis obras, yo quiero un pueblo que trabaje para mí. ¿Y dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está ese pueblo? Si la iglesia del Señor está mostrando hoy más que nunca una bipolaridad en cuanto a las cosas espirituales y mundanas. Cuando la iglesia de hoy está de este lado y mañana está del otro lado, ¿qué dirá el Señor? ¿Qué sentirá el Señor con nosotros, con la iglesia de este tiempo? Cuando hay una mezcla, hay un sincretismo espiritual, hay un sincretismo religioso, hay una cuestión profundamente descuidada en la vida espiritual de nosotros, de la iglesia. Cuando nosotros los cristianos somos capaces de hacer cualquier cosa y la hacemos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y no hay problema. ¿Dónde está? Un reino de Dios. Reino de Dios implica autoridad, implica hegemonía, implica dominio, implica un señorío, una nación, un pueblo celoso, un pueblo. Ahora mire qué dice Juan. Mire qué dice Juan, 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí esta noche? ¿Cuántos de veras son de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, y el mundo entero está bajo el maligno. Dice la palabra. Somos de Dios. Hay un pueblo de Dios, pero el mundo está bajo el maligno. Y por eso es que la oración, cuando oren ustedes, dijo Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad. Un escritor dice que lo que Satanás hizo, óigame esto, un teólogo dice que lo que Satanás hizo es que le robó la lealtad al pueblo que pertenece al reino.
Y cuando le robó la lealtad, entonces le robó también la tierra, le robó todo lo que Dios había hecho y lo tomó, lo posesionó el enemigo. Y cuando decimos venga tu reino, venga tu reino, lo que nosotros estamos pidiendo es que el reino de Dios retome lo que es suyo, que el reino de Dios pueda restaurar lo que es tuyo, pueda redimir. Y por eso Cristo vino a redimir. La redención implica que Él vino a volver a comprar lo que era suyo, pero que se lo habían quitado. Vino a comprarlo. Y por eso, hermano, mi tarea como miembro del reino de Dios, como parte del reino de Dios, mi papel como parte del reino de Dios, es que yo pueda luchar. Yo estoy del lado del reino de Dios. Yo no estoy del lado del reino de las tinieblas. Yo le pertenezco al Señor y voy a luchar todos los días para que en ningún momento el reino de Dios sea sacado, que el reino de Dios sea destruido, que el reino de Dios sea avergonzado. Yo voy a luchar para que el reino de Dios esté a cada día bien representado por mí. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos de veras anhelan que el reino de Dios sea su prioridad en sus vidas? ¿Cuántos quieren orar? Venga tu reino, venga tu reino, venga sobre nosotros tu reino. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese pasaje de la Biblia. Venga tu reino y hágase tu voluntad y suceda lo que tú digas, y no siga el hombre siendo desleal a ti, sino que sea leal. Dígale a su vecino, tenés que ser leal. Dele un codazo y ya tenés que ser leal, hermano. Un codazo santo, ¿verdad? Tienes que ser leal, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Termino esta noche diciendo esto, un par de preguntas. Si hay una batalla, si hay un reino, ¿creemos en el reino de Dios? ¿El reino de Dios está aquí? ¿El ya y el todavía no? ¿Lo entendemos? Lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Pero el reino de Dios está entre nosotros. El Espíritu Santo está en la iglesia, está en los corazones. Me voy, dijo el Señor, ¿pero qué? Voy a dejarles al Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia, trabaja entre nosotros, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos guía, nos reprende, nos exhorta. El Espíritu Santo es una persona real, es una persona verdadera y está ahí. Yo pregunto, ¿quién está ganando la batalla? ¿Quién está atacando a quién? ¿El reino de las tinieblas está ganando o el reino de Dios? En su vida. Porque generalmente es fácil decirlo, pero en su vida. Y si ahora entendemos esta implicación, ¿cómo debe afectar de manera personal mi vida? El entendimiento del reino de Dios. Eso implica entonces que yo debo empezar a vivir de manera que mi vida no esté atrincherada por el diablo. Óigame esto, hermano. Oiga esto. Yo entiendo que la palabra atrincherado es que está escondido, como aquel gato o como aquel ratón que le tiene miedo al gato, y cuando ve venir al gato, el ratón sale despavorido y se mete por donde pueda meterse. Y yo no quiero imaginarme que nosotros, la iglesia del Señor, somos como el ratón y el diablo es como el gato y nos está corriendo y nos está persiguiendo y nosotros estamos perdiendo. Quizá lo último que quiero dejarle a usted
Iglesia preciosa del Señor, amados hermanos del Señor, quisiera con todo mi corazón, con toda mi alma pedirles que luchemos desde hoy más que nunca para no ser cristianos derrotados, para no ser cristianos atrincherados, para no ser cristianos que están ahí conquistados a la defensiva, sino ser ofensivos, ser gente que está atacando y contraatacando, pero no en la carne, sino con nuestra vida. Cuando tú vives una vida que le agrada al Señor, en tu aspecto espiritual, en tu aspecto moral, en tu aspecto, en todas las áreas de tu vida, el reino de Dios toma sentido, cobra sentido. Cuando tú mientes, por ejemplo, cuando tú dices una mentira, le estás dando autoridad al reino de las tinieblas. Cuando tú cometes una fornicación o un adulterio, le estás dando autoridad al reino de las tinieblas. Cuando tú te peleas con tu hermano en Facebook, cuando tú te peleas con la gente y tú quieres que se vaya ese fulano, esa fulana de la iglesia, que se vaya, le estás dando autoridad al reino de las tinieblas. Pero cuando tú vences, estás atacando, estás contraatacando y estás venciendo, y estás permitiendo que el Señor, que el reino de Dios se establezca. Para que el reino de Dios se establezca en la tierra, se tiene que establecer primero en mi corazón. Pero cuando yo permito el resentimiento, la venganza, el odio, que por lo que este no hizo, yo voy de aquí en adelante, yo voy a vivir. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Jesús venció al enemigo, pero nos dejó a nosotros atacando, peleando. Pónganse de pie, nos dejó atacando. Pónganse de pie todos. Y óigame esto último que voy a decir. Mateo 11:12. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los violentos lo arrebatan. La mejor interpretación de este pasaje es que el reino de Dios ejerce fuerza, se abre campo, se abre espacio sobre el mundo, ejerce fuerza sobre el mundo. Porque vamos a entender que la palabra reino implica penetración. El reino penetra como la levadura, como la luz, como la sal. Penetra. Entonces está diciendo el Señor: el reino de los cielos se hace violencia, y los violentos, los que hacen fuerza, los que ganan, los que le ganan la batalla a la tentación, al pecado, al mundo, esos son los que lo arrebatan. Esos son los que lo ganan. El mejor ejemplo de esto fue Jesús. Colosenses 2:13: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y oiga, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así se hace reino. Así se hace reino. Así se hace reino. Y ese es el reino que el Señor nos invita esta noche a empezar a construir, a empezar a creer, a empezar a entender. No soy evangélico solo porque asisto a un templo.
Yo soy miembro del reino, yo soy ciudadano del reino, yo soy realeza del reino, porque yo tengo el gobierno de Dios en mi vida, en mi corazón, porque Él me manda, y porque yo me siento como un rey, no me siento como un acabado, no me siento un derrotado. Yo soy un hijo de un rey, yo vivo para Él. Padre, yo quiero